conmigo, por favor, a Marcos, capítulo número 10. Siempre empiezo contándoos un poquito. Pues que conocí a un joven hace ya muchos años, por el año 1979, nada más ni nada menos, que cuando pasó no solo de la religión a la relación personal, sino que también algo más profundo o más malo, de la perversión a la salvación. Un día, el día 29 de marzo de 1979, cuando conocí al Señor Jesús como mi Salvador, la primera cosa que hice fue correr a mis padres y decirles algo que para ellos era la primera vez que escuchaba. Papá, mamá, me he dado cuenta que soy pecador y he creído en Jesucristo y ahora Él es mi Salvador y estoy seguro que estoy perdonado de todos mis pecados. Ahora soy un verdadero cristiano. Mi madre mira a mi padre y mi padre me mira a mí y le dice, José, mi padre se llama José, José, mira lo que dice el chiquillo. Mi padre dice, esas son cosas de chiquillos, se le pasará. No te preocupes que eso se le pasará, cosas de chiquillos. Solamente os digo que hace, ¿qué? Tengo 63 años, tenía 17, pues han pasado unos cuantos años y no se ha pasado, ni se pasará, porque el que lo ha prometido permanecerá manteniendo su promesa fiel. Es verdad que para mí fue algo nuevo, ese 29 de marzo, mis ojos que estaban cerrados se abrieron y pasé de la oscuridad a la luz. Pasé a ver lo que no me creía. Había intentado, os conté, me compré una Biblia. Había hablado con el sacerdote, había hecho preguntas, pero no veía nunca las cosas claras. Todo estaba turbio o oscuro. Y hasta incluso cuando digo paso incluso de la religión, me metí en mayor oscuridad totalmente por causa de la perversión que este mundo ofrece y la inclinación de la carne de cada uno de nosotros. Y esa luz fue una luz que cada vez que pasaba una página de este libro maravilloso que nos trae la luz del mundo, que es Jesucristo, fue algo que cada vez más y más digo, qué preciosa es la luz, qué maravilloso es ver las cosas con claridad, qué bueno que uno puede, siguiendo la luz, evitar tropezar, evitar caer, evitar realmente vivir una vida sin destino e incluso en soledad a pesar de la multitud que te pueda rodear. Esta es la gran verdad. Así que, gloria a Dios, porque quiero contaros hoy de un hombre que vivió la mayor parte de su vida en la oscuridad, pero un día conoció a la luz del mundo y todo cambió para él. Buscad conmigo en Marcos capítulo número 10, Marcos capítulo número 10, versículo número 46. Marcos 10, 46. Dice la palabra de Dios que entonces vinieron a Jericó, Jesús y sus discípulos, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos al Señor en oración. Amado Padre, Dios santo que estás en los cielos,
Gracias por tu palabra y por tu poder tan maravilloso que esta palabra viva y eficaz nos muestra que ocurrió hace 2000 años y hoy sigue siendo tan poderosa tu palabra y tu obra que puedes abrir los ojos de los ciegos. Señor, si hay alguien aquí en esta mañana que todavía no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, está todavía en oscuridad y necesita la luz. Jesucristo es la luz del mundo. Hoy es día de salvación, hoy es día de perdón, pero también para aquellos que te hemos conocido, para aquellos que hemos experimentado ya entrar en la luz y recibir la luz. Hoy sigue habiendo más luz que necesitamos experimentar y seguir creciendo, porque cada día más, de gloria en gloria, tú nos vas transformando conforme a tu imagen. Señor, si hay alguien aquí que se ha estancado, que sea hoy día en que tú le sacudas y le digas fuera las tinieblas de tu vida para que sigas resplandeciendo con la luz de Cristo al mundo que nos rodea. No hay avivamiento sin alumbrar Cristo. Señor, necesitamos verte obrar, necesitamos ver que tú te manifiestas en medio de nosotros y que el pueblo, los ciudadanos, las personas, nuestros familiares puedan ver a Cristo en cada uno de nosotros. Gracias por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. El evangelista Marcos está narrando la vida del Señor Jesucristo, pero en este momento está diciéndonos y haciéndonos ver que Jesucristo tiene su rostro puesto en el Calvario. Y aunque no ha nombrado la palabra Calvario, Jesucristo va caminando hacia Jerusalén. Este es el último de los milagros antes de que Jesucristo sea arrestado y mal juzgado. Y vemos ahí realmente que este milagro que registra nos quiere mostrar varias cosas. Primeramente vemos al Señor deteniéndose en el camino para atender a un ciego. Tiene un propósito mayúsculo, para decirlo de alguna manera, pagar la deuda de todo el mundo en la cruz del Calvario, porque su sangre puede perdonar los pecados de todo el mundo. No se hace eficaz si no se cree, se confía, se entrega a Él y la gracia de Dios toca tu corazón. Pero es verdad que tiene poder para eso y más. Pero Él ve una necesidad y cumple lo que nos dice el versículo número 45. No hemos leído el versículo 45 de Marcos 10, creo que es la clave del Evangelio de Marcos. Ese versículo, Marcos 10, 45, si tú conoces a Cristo, este versículo debería estar en tu mente y en tu corazón y ser meditado, ser estudiado y ser vivido, porque Cristo nos pide que seamos imitadores de Él. Dice la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¡Qué bendición tan grande! Señor, vas a hacer una obra mayúscula y te detienes con un ciego, un mendigo, alguien que no... Sí, Él cumplió perfectamente, 100% de su tiempo, la palabra de Dios en su vida. Y se detuvo ahí. Él vino para servir y así lo hizo. También nos llama la atención que el ciego dejó todo lo que tenía para seguir a Jesús. Una actitud totalmente diferente de la que precisamente la historia del joven rico, que es en el capítulo anterior, al principio del capítulo 10, nos menciona. Un joven rico que viene y hinca su rodilla en el suelo, Señor, yo te quiero seguir. Bueno, deja lo que tienes y ven y sígueme. Y ya me has tocado la moral, ya me has tocado mi amor, no me toques las riquezas, no me toques mis posesiones, no me toques mi familia, dicen algunos, no me toques mi trabajo, no me toques mis cosas, Señor. Mi vida te dejo entrar yo con cuentagotas, pero tú no entras a poseerla totalmente. Y dice la palabra de Dios que ese joven rico se dio media vuelta
y se fue muy triste. Su vida, si acabó ahí, fue desastrosa. ¿De qué le servirá si ganara y todo el mundo, pero pierde su alma? Así es, así es. Pero este hombre deja lo que tiene, y lo vamos a ver en un momento, para seguirle. Es una obra de lo que el Señor Jesucristo nos muestra y nos enseña. Al final veremos al ciego completamente restaurado, habiendo pasado de esa mendicidad, siendo un mendigo, ahora recobra su libertad y su dignidad, precisamente, para ver e ilustrar cómo Cristo cumplió su obra. Nos dice el final del versículo 45, para dar su vida en rescate. Ese ciego fue rescatado. Rescatado por el único rescatador que puede rescatar el alma. No hay nadie que puede rescatar un alma. No lo puedes hacer tú, no lo puedo hacer yo. Dios quiere que tú ores, Dios quiere que yo ore, pero aún nuestras oraciones no son las que rescatan. Es el Señor Jesucristo. Pero Dios quiere escucharte. Se agrada de escucharte, se agrada de ver tu corazón, se agrada de ver esa insistencia. Señor, salva a mi hijo. Señor, salva a mi padre, salva a mi madre. Señor, sálvame a mí mismo. Como este hombre pudo pedirle al Señor Jesucristo. Así que Jesús fue el ejemplo supremo de liderazgo servicial. Y esto debería ser una enseñanza primordial para todo aquel que ha conocido a Cristo. Cristo me ha salvado, ahora yo tengo que ser un ejemplo en mi casa de un líder que sirve. No, parece que estas dos palabras no van juntas. Muchos pensamos, yo soy líder para mandar y que los demás me sirvan. Y el Señor dice, bien equivocado estás. Si quieres ser líder, el verdadero líder sirve a los demás. ¿No le dijo eso el Señor a sus discípulos? El que quiera ser el mayor de vosotros, que sea el que sirve a todos. Y esa es la realidad de un corazón que ha sido transformado por el Rey de Reyes y Señor de Señores, que se humilló para servirte a ti y a mí. Así es nuestro Señor. Así que vemos muy bien cómo el Señor Jesucristo lo ilustró. ¿Os acordáis de aquel día que el Señor Jesucristo con sus discípulos se ciñó una toalla y cogió un lebrillo o una zafa, que algunos lo llaman así, no sé cómo se dice aquí, una palangana, algo así, y le dijo, sácate los zapatos, amigo. Y se pone delante de ti, de rodillas, el Rey de Reyes, y me dice que me va a lavar los pies. Pedro pensó, esto no puede ser. Señor, soy yo el que tiene que hacerlo a ti. Y dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Pues lávame entero, dijo precisamente. Pero qué bueno es que el Señor tiene una enseñanza muy grande para todos nosotros. La lección importante no es solamente que tenemos que limpiarnos confesando nuestros pecados, es que debemos servirnos. Y si tú te ocupas en servir, el pecado va a tener poco tiempo para ti, porque tú estás sirviendo. La mente y el corazón desocupados son taller del diablo, pero el que sirve y está ocupado sirviendo al Señor, le deja poco tiempo al diablo. Qué bueno es cuando tú pones tus ojos en Cristo y te confías en Él. Así que, volviendo al texto, ya que hemos dado un pequeño bosquejo, dice la palabra de Dios que al salir de Jericó, el Señor Jesucristo nos muestra en este pasaje, nos presenta al Señor Jesucristo en su último viaje a Jerusalén. Es como Él mismo había anunciado, y esto es crucialmente importante entenderlo, porque esta obra que hace con el ciego Bartimeo tiene que ver con lo que Él va a hacer en Jerusalén. Y toda tu vida, y toda mi vida, la necesidad que tenemos tiene que ver con este viaje de Jesucristo a Jerusalén. Si Él no lo hubiera hecho, tú y yo no estaríamos aquí. No tendríamos razón de estar aquí. De hecho, el Señor lleva a sus discípulos
Y tristemente a veces a los cristianos nos pasa lo mismo que les pasó a los discípulos. Ya 3 veces anunciándoles a qué va a Jerusalén. Y cuando ocurre lo que ocurre, ¡ah! No me había dado cuenta, no lo había entendido. A veces no apreciamos la iglesia donde se nos enseña la palabra de Dios. A veces despreciamos el tiempo que pasamos en la iglesia. Mira el Señor Jesucristo, hasta en 3 ocasiones dice, voy a Jerusalén, tengo un trabajo importantísimo que hacer, pero vosotros no desaniméis. Vosotros no dejéis de tener en cuenta lo que yo voy a hacer, porque es la voluntad de mi Padre. Hasta en 3 veces el Señor lo anuncia. Nos dice en el capítulo 8, versículo 31. ¿Y qué es lo que anuncia? Que su destino es la cruz. Dice en el 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Eso es 8:31. Si queréis, no sé si es coincidencia, 9:31. Solo un capítulo más y el versículo 31 también. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. Y si queréis, en el 10, no es 31 exactamente, pero empezaría en el 32 y dice en el versículo número 33, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre, ¿entendían los judíos, especialmente los discípulos, quién era el Hijo del Hombre? Sí. Sabía perfectamente que el Hijo del Hombre, el profeta Jeremías lo había enseñado, es el Señor, es nuestro Salvador, es el Mesías, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y le escupirán a él y le matarán. Mas al 3er día resucitará. Ya 3 veces está anunciándolo. Solamente tendríais que mirar, no vamos a leer. Pero llega el capítulo 11 y ¿qué tenemos ahí? La entrada triunfal a Jerusalén. Vaya cosa, entrada triunfal y derrota tan fatal que nos está contando el Señor Jesucristo. Entrada triunfal no va con esa derrota tan fatal que termina con la muerte. Tristemente estaban no dándose cuenta que no terminaba con la muerte. Todas las 3 veces, ¿con qué termina el Señor Jesucristo? Resucitará. Oye, no os oigo, ¿estáis aquí? Muy bien, así me gusta, así me gusta. Resucitará el 3er día. Esa es una verdad que debe de darte a tu vida y a tu corazón una felicidad que nadie te la puede robar. Murió por mí, pero no se quedó en la tumba. Los musulmanes tienen un profeta que murió, pero se quedó en la tumba. Los budistas tienen un señor, que no sé cómo se llama, pues allí se quedó. Los confucios, que están confundidos todos, pues allí se quedó Confucio. Y constantemente vemos que todas las religiones tienen un final fatal, pero nuestro Señor Jesucristo tiene un final victorioso, porque Él es el vencedor, Él es el único Dios verdadero. Y vemos aquí que los discípulos al lado de Él parecía que todavía estaban como Bartimeo, ciegos. Veo, pero no creo. ¿Os suena de alguien que justo después de resucitar también decía, si no lo veo, no lo creo? Claro, pues mira, el Señor Jesucristo tiene que, a cada uno de todos nosotros ha tenido en algún momento que abrirnos los ojos, que limpiar las lagañas, como decía mi madre, que dejar todo bien para que pudiéramos ver bien. Y esta es la gran obra que el Señor Jesucristo vino a hacer en la cruz del Calvario. El personaje que ha oído mucho del Señor Jesucristo
se llama Bartimeo. El evangelista Marcos nos lo explica bien claramente. No sé si el padre también se convertiría, porque lo menciona en este evangelio. Bartimeo, la palabra bar viene del arameo y es hijo de, y entonces el padre se llamaba, nos lo dice él, Timeo. Timoteo, pues sería alguna palabra así, Timeo es el nombre literal que nos pone ahí. Y vemos que ese es su nombre. Así que qué bueno que este Bartimeo oye y cree que es posible. ¿Tú has oído del cristianismo que cambia vida? El verdadero cristianismo. ¿Crees que es posible? Pero él dice, he oído, pero quiero verlo. Dice el versículo, oyendo que era Jesús Nazareno. Comenzó a dar voces. ¿Qué es lo que sonaba en su mente y en su corazón? Jesús Nazareno. Un nazareno. Hubo un hombre que se llamaba Natanael y vino a él Felipe, creo que era su hermano, y le dice, oye, he visto a un hombre que puede ser el Mesías. ¿De dónde viene? De Nazaret. Y él le dice, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? ¿De cortijos buenos puede venir algo bueno? Si obra Dios, os digo que sí. Por supuesto, bueno, decirles a los sileños, bueno, claro que sí. Si obra el Señor, de donde venga, Dios puede traer algo muy bueno a través de cambiar tu corazón, hacerte una nueva criatura, y ahora esa nueva criatura le da gloria al Creador de todo el universo. Esa es la gran bendición que Dios quería hacer, y qué bueno es. Sí, de Nazaret puede venir algo bueno, pero lo más magistral es que estaba profetizado, que de ahí vendría. Y vino y habitó en la ciudad, nos dice la palabra de Dios, que cuando José y María volvieron de Egipto y dijeron, ¿dónde vamos a vivir? ¿A Belén otra vez? No, está muy cerca de Jerusalén. Y ahí está Arquelao, el hijo de Herodes, que quería matar a todos los niños. Nos vamos a ir a vivir al norte, a Galilea. Y hay una ciudad llamada Nazaret. Ahí viviremos. Y todo esto es para que se cumpla la profecía. Nos dice en Mateo 2:23, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, que habría de ser llamado Nazareno. ¡Wow! Cómo Dios lo orquesta todo y no cae a suelo ni una jota ni una tilde, ni un punto ni una coma ni un acento. Todo se cumple en Dios. Todo. Cree en Él, porque no vas a fallar. Esa fe no va a ser puesta en algo vacío, hueco o falible. No, estará puesto en el infalible, en el inmutable, en el que puedes confiar totalmente siempre, ahora y por toda la eternidad. Ahora vemos que Bartimeo da voces. Es Él, el esperado, el deseado, el hermoso Salvador, el Hijo de David, y da voces. Y grita, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y de esta iglesia debería salir ese grito de cada corazón, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque todos lo necesitamos. Todos somos personas mendigas espiritualmente que necesitamos esa, aunque sea una migaja, limosna del Señor. Os digo una cosa, deberíamos llegar como la mujer sirofenicia. Si aún una migaja de la mesa de mi Señor cayera en mi boca, bendición, la salvación, el perdón y la vida eterna llenarían toda mi vida. Así que fuera, en nosotros. Y Bartimeo dice, esta es mi oportunidad, no la voy a dejar perder. Las personas que le ríen, calla hombre, estás molestando al maestro. ¿Os acordáis de alguien que hizo lo mismo con los niños? Dejad los niños aparte que molestan. Y el maestro dice, no impidáis a los niños venir a mí. Y espero que tú, papá y mamá,
tu tío o tía, tu abuelo o abuela, nunca seas un impedimento para que un niño venga al Señor. Si tienes un vecino y hay una escuela dominical, ¿quieres que lleve tu niño para que aprenda del Señor? Tráelo a la casa de Dios para que aprenda del Maestro, del Señor. Porque Él dice que todo aquel que sea un estorbo para que un niño venga a mí, mejor le fuera que se le atara una piedra de molino. Hemos visto por ahí unas piedras de almazara, pues son parecidas. Si te atan una al cuello y te echan al fondo del mar, prepárate para salir. Pero gracias a Dios que el Señor está diciendo, esto es una exageración para que entiendas la importancia que tienen para mí las almas, aún de los niños y aún incluso de un mendigo como este ciego. Quiero que venga a mí. Y el Señor ha escuchado. Notemos también que ese ciego no solo veía a Jesús como hombre de Nazaret. ¿Te estás dando cuenta? Un ciego que ve. Sí, con el corazón se puede ver. En el alma se puede ver. Hay una chica que se llamaba Fanny Crosby. Una mujer que desde bien niña se quedó ciega. Y toda su vida escribió canciones una y otra vez, Jesús es la luz del mundo y muchas otras. Y ella cantaba aquel día que he de contemplar al Señor un día, porque mis ojos cuando se abran, el primer rostro que veré, decía ella, será el de mi Salvador, el de mi Señor. Y qué bendición es que hay ciegos que muchas veces ven más que los que tienen ojos que ven, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Así es muchas veces. Nuestro corazón se cierra y como si tuviera oídos y hace el corazón así, y hace el corazón así, y hace el corazón así. Y como esos tres monos que vemos por ahí, ni oyen, ni ven, ni sirven para nada. Qué triste. Pero aquí vemos que el Señor Jesús se da cuenta. Y Bartimeo se da cuenta del Señor Jesús y Bartimeo entendió que Jesús era el verdadero Hijo de Dios. ¿Sabéis que la expresión que él dice, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, tiene una teología que no acabaríamos de enseñar en una semana? El Señor se da cuenta de lo que está diciendo, de lo que está anunciando y que no lo está callando y lo está publicando. Jesús, su nombre significa Salvador. Jesús, Hijo de David. Oye, si hace casi 800 años estaba David y ahora tenemos aquí el Hijo de David. Eso es la promesa del Dios Altísimo que dio a la genealogía de David, que se cumpliría un día que vendría un rey, no, el Rey de Reyes. Un Señor no, el Señor de señores. Un Salvador para salvar un alma no, el Salvador del mundo. ¡Qué bendición! Estamos hablando de algo que no solamente tiene eficacia en el presente del tiempo de Jesús en la tierra, sino que va a tener eficacia en toda la historia de la humanidad y por la eternidad en el cielo se sentará en su trono. Y vamos a verlo, que el Rey de Reyes vendrá a la tierra y nos dice la palabra de Dios que va a tener su reinado terrenal también, porque las naciones doblarán sus rodillas, sus bocas confesarán que Él es Señor y creerán muchos por el poder del Señor. Así que Él anuncia que Jesús es el Mesías. No hay ningún otro profeta que sea Salvador como Jesucristo. Ninguno, de ninguna religión. Porque Jesucristo no predica una religión. Jesucristo predica y enseña y nos da una relación personal con Cristo. Es lo que tú y yo necesitamos. Y por eso, si hay alguien aquí que no es verdadero cristiano todavía, Cristo no quiere que tú te hagas de una religión. Cristo quiere que le conozcas a Él y tengas una relación personal basada en su palabra, que te edifica, te instruye y te da todas las herramientas para vivir para su honra y gloria. Ahora, este Bartimeo realmente no solamente le reconoce como rey, el rey largamente esperado de Israel, el Salvador del mundo, sino que también se dirigió a él como el descendiente legítimo
de David, además de eso, le reconoció su deidad. Y esto es crucialmente importante, porque si tienen un grave problema la religión judía, es que nunca reconocieron a Jesucristo como Dios. Y ese grave problema hizo que ellos atacaran al Señor Jesucristo. Y no es por ignorancia, es por negarlo, por no quererlo reconocer, por odiar a Dios realmente. Porque el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Así es. Esa nación que fue la escogida de Dios, Israel, vemos realmente que su grave problema es precisamente que el que le escogió, ellos lo están rechazando. Tristemente. Pero un día, nos dice la palabra de Dios, que doblarán sus rodillas, sus bocas confesarán y almas vendrán a Él, porque Él es el único Dios verdadero. Pero este judío, Bartimeo, lo reconoció y lo aceptó como Dios. ¿Sabéis? Le pidió algo que ningún hombre pudo pedir a ningún rey de Israel, ni siquiera al rey David. Le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Soy ciego, necesito un milagro que solo Dios puede hacer. El milagro más grande es el perdón de los pecados, porque no hay nadie que pueda perdonar pecados sino solamente Dios. Y Él recibió doblemente, físico y espiritual, el milagro de Dios. Es verdad que muchos pretendían callarle, que se callase, pero qué cosas. Cuando el maestro, y por eso vamos a avanzar, cuando el maestro entonces deteniéndose, habiéndolo escuchado, a pesar del bullicio, a pesar del mundo en el que vives, a pesar de la música de Ojancos, anoche, ¿cómo era? ¿Dónde pasé anoche? Arroyo. Pasé y mi coche botaba por el camino, pero bueno, ¿cómo iba? A pesar de ese ruido, si tú quieres ir al Señor, oír al Señor y ver al Señor, el Señor es visible, en medio del bullicio de este mundo, en medio de todo. Dios puede obrar y dice que el Señor Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. ¡Quita, quita, que molestas! Quiero que venga. Bueno, ahora cambio. En vez de que molestas, no, que vengas, que vengas. Vaya, el mismo que se opone, al final resulta ser el que le anima a venir. Nos dice la palabra de Dios que entonces todos empezaron a decirle: ten confianza, levántate, te llama. ¿Tienes confianza en el Señor Jesús? Porque si no estás sordo y no quieres ser un ciego que te tapa los ojos, todos los días Jesús te llama. ¿No lo sientes llamarte? Dice la palabra de Dios: por la mañana, muy de mañana, me levantaré y escucharé tu palabra. ¿Tienes una Biblia? No te hagas el sordo, por favor. Todos los días escucha al Señor hablarte a través de su palabra. Todos los días ve el rostro del Señor mostrado a través del verbo que se nos manifiesta en la palabra de Dios. Todas las mañanas, de mañana leeré tu palabra. Es que tengo que leer la Biblia y me cuesta. ¿Amas al Señor? ¿Es importante el Señor para ti? Por eso es tan importante que entendamos que el Señor nos está llamando cada día y cada momento de cada día, porque Él quiere vivir en nosotros. Cuando esto se hace una realidad, experimentas lo que el apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. El problema es que yo quiero vivir y no quiero que viva Cristo en mí. Pero Pablo lo manifiesta muy bien. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. Aquí está. La fe del Hijo de Dios, porque fe que no se basa en tu palabra es fe irracional y fe ciega. Y Dios dice: no, yo no quiero que tú tengas fe ciega. Fe con conocimiento y fe racional, que es tu culto racional de cada día. Nos dice la palabra de Dios, basada en la palabra de Dios, el cual me vive en mí. Qué bueno es cuando
Dice la palabra de Dios, que esto es lo que deberíamos de hacer todos ahora. No me voy a quitar la corbata ni nada, pero dice, arrojando su capa, ahí le vemos la gran diferencia entre el joven rico y Bartimeo. Dice que arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Pero si no ves, sí, no veré, pero sé quién es. Y ya lo he visto en mi corazón. Arrojando su capa, vino a Jesús. ¡Qué bendición tan grande! ¿Qué tienes que quitar de tu vida? ¿Qué hay en tu vida que sea un estorbo? ¿Hay algo en tu vida que está haciendo un estorbo para que vengas al Señor Jesucristo? Mira que el apóstol Pablo, o el escritor de Hebreos, dice bien claramente, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande número de testigos, si hay algún impedimento, el Señor te dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sabéis la carrera hacia dónde va la meta? La meta es Cristo. Que Cristo viva en mí, que yo llegue a ser como Cristo, que sea realmente Cristo y yo uno. Esa es, hasta que llegues a la estatura de Cristo. Es el propósito, eso no será posible hasta la presencia del Señor en el cielo. Pero qué bueno que siempre tendremos una gran meta, que Dios nunca se cansará de acompañarnos y de estar con nosotros. Pero si tienes que quitarte la capa, quítatela. Si te va a hacer un estorbo. Si tienes que quitarte un peso de tu vida, quítalo de tu vida. Si hay un pecado, con toda razón, porque pecado y Jesús no van juntos. Así es. Cristo y Belial no van juntos. El mundo con el creyente con el incrédulo no van juntos. Hay que traer al incrédulo a Cristo, pero no vivimos la misma vida, para nada. Así es. Así que Bartimeo obedeció a la voz del Señor y aunque era ciego, llegó hasta donde Jesús estaba y convirtiéndose realmente para nosotros en un buen ejemplo. Anda por fe y no por vista, nos dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:7. Debemos de andar por fe y no por vista. Y qué bueno que este Bartimeo vino a Jesús, hasta Jesús, y se acercó a Jesús, aunque sus ojos físicos no lo veían, su alma sabía que lo tenía. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y hoy te pregunta a ti el Señor, ¿qué quieres que yo haga en tu vida? ¿Qué necesidad tienes en tu alma? Tú dices, no tengo ninguna necesidad. Si no conoces a Cristo, tienes la necesidad más grande. Tu alma va al infierno. Es una verdad que el mismo Jesucristo predicó y enseñó. El infierno existe. El predicador más insistente sobre el infierno en la Biblia fue el Señor Jesucristo. Una y otra vez. ¿Tu alma va al infierno? Si es así, hoy deberías de gritar junto con Bartimeo, Señor, que yo vea, que mis ojos están cerrados, que necesito verte a ti, porque sin la luz estoy en las tinieblas y en la oscuridad. Y la oscuridad es sinónimo de infierno. Pero si has conocido a Cristo, sigue la luz, no te detengas, acércate más y más, para que tus obras sean manifiestas, que son hechas para la gloria de Dios. Y si hay algo oscuro, quítalo de tu vida y entrégate a Él. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que perdone tus pecados? Pues mi palabra te dice que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. ¿Quieres que quite de tu vida estorbos? Pues entonces quizás tienes que ponerte de rodillas y tienes que decirle, Señor, enséñame a hacer tu voluntad y que tomes tú las decisiones de mi vida. ¿Quieres honrar y glorificar al nombre del Señor? Pues Señor, enséñame a ser obediente y a seguir las pautas de tu palabra. Soy creyente, pero no te he obedecido en el bautismo. Hoy es día en que tú debes de decidir, Señor, tú mandas en mi vida, no yo. Porque tu palabra me dice que tú eres mi creador, mi sustentador. Y si yo me resisto y me rebelo contra ti,
y soy tu hijo, tú dices que me vas a disciplinar, y la disciplina al presente duele. Quiero ser obediente para honrar y glorificar tu nombre. Bautízate en cuanto tengas la oportunidad de hacerlo, para dar testimonio de la obra maravillosa que Dios ha hecho en tu corazón. Testifica allí donde estés y habla a la gente que te rodea, que vean a Cristo en ti. Yo no quiero que vean a José Bernabéu, es muy feo, pero Cristo es maravilloso y hermoso. Él es el que deben de ver, cada uno. Y qué maravilloso es cuando lo hacemos y le obedecemos. Y qué bueno es que cuando Dios hace la obra, el ciego ve doblemente. Ahora ve con sus ojos físicos y ve con su alma. Y nos dice que se enamora del Señor Jesucristo. Y nos dice la palabra, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Dios te dio la vista y tú no sigues a Jesús en el camino, pues tus obras te conocerán. Dios te dio la vista y tú no andas fielmente una y otra vez testificando a todo el que te rodea. Esa es la gran bendición. Mi maestro va conmigo y yo con él. Nunca me separo de él. Y Dios dice, bienaventurado eres cuando de mí testificas, cuando tú hablas a los demás, cuando la realidad de la obra que yo hice en tu corazón, que eras pobre de espíritu, pero ahora has heredado el reino de Dios. ¡Qué bendición tan grande! Cuando de verdad nos damos cuenta de la obra. Como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¡Qué bendición que tú puedas decir eso! Ahora mis ojos te ven. Que podamos decir con Bartimeo y también con la reina de Saba o con otros muchos que han creído en el Señor Jesús. La verdad es lo que dice la reina de Saba. Verdad es lo que había oído de ti. Pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto. Y he aquí que aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha. He aquí que ni aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, mas tú superas lo que yo había oído. Tu maestro, cuando de verdad vive y le dejas vivir en ti, cada día es una nueva aventura con Cristo, algo más para aprender, algo que Él te quiere enseñar, algo que quiere Él vivir en ti. Si has creído y visto al Señor Jesucristo, como dice la palabra de Dios en el Salmo 27, versículo 4, una cosa, deberías decir, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor, contemplar ojos espirituales, y para indagar en su templo. ¿Has creído en el Señor Jesucristo? Si todavía estás en tinieblas, hoy Jesús, que es la luz del mundo, quiere abrir tus ojos espirituales y salvarte y perdonarte y limpiarte. Pero si tú has creído en el Señor Jesucristo, ¿estás viendo la verdad? Porque la verdad te enseña que debes de obedecerle. ¿Le has obedecido por el bautismo? ¿Le has obedecido en tu testimonio? ¿Eres fiel a la casa de Dios para venir a escuchar, a ver al Señor en cada culto, en cada reunión? ¿Oras? ¿Llenas la casa de oración constantemente porque sabes que tienes tantas necesidades como este mendigo y sabes dónde suplirlas? Tus necesidades no se suplirán correctamente hasta que vengas al único que es rico en abundancia y que quiere satisfacerlas. Ven a orar y el Señor obrará milagros en tu vida. Vamos a hacer luz allí donde estemos, porque la luz entró en nuestro corazón y otros quieren y necesitan a Jesucristo. Que como Bartimeo vengamos a Él y reconozcamos cada día: Jesús, Hijo de David,
ten misericordia de mí. Y Él te dirá qué quieres que yo haga en tu vida. Y tú le dirás, Señor, que te vea a ti, que te siga a ti, que muestre a otros a ti, que tú eres la luz del mundo. Vamos al Señor en oración.